carne y piedra. ¿Qué significarán estas dos palabras? La primera refiere el cuerpo. La segunda refiere el espacio. La primera concepción del espacio, o la concepción del espacio más primitiva, más fundamental que nosotros construimos en la civilización, fue la de la piedra. Con las piedras empezamos a hacernos un lugar en el mundo, un lugar en la realidad. Esa concepción del espacio a partir de la piedra tiene elementos tanto místicos o mágicos como elementos de lo más materialista que uno pueda pensar, de lo más físico que uno pueda pensar. Es curioso, la piedra se utilizaba como altar de sacrificio en casi todas las religiones primitivas y las religiones más antiguas. La piedra, el altar donde se sacrificaban a las personas. Pero también la piedra era la referencia más inmediata a la primera industria de la civilización, a la industria lítica. De hecho, cuando emergen las civilizaciones, emergen dentro del neolítico, es decir, dentro de la civilización o la nueva civilización de la piedra. ¿Cuando ya qué? Cuando ya la hemos dominado. Y al dominar las piedras, empezamos con las piedras a abrirnos un espacio. Los seres humanos eran tan naturales como cualquier otro ser hasta ese momento. Pero cuando pusimos una piedra y cuando dijimos que esa piedra, ¿sí?, tenía un nombre y que ese nombre le pertenecía a alguien o que le pertenecía a un grupo de personas, ahí nace propiamente la civilización. La piedra entonces constituye nuestra imagen o nuestro espacio, nuestra ontología en el mundo se hace con la piedra. Se abre espacio a partir de las piedras y se hace espacio a partir de las piedras. Pero con ello también, piensa Sennett, nos traemos nuestra imagen del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo para nosotros? Mira cómo están acomodadas las piedras. Si las piedras están dispuestas para sacrificio, el cuerpo es dolor, el cuerpo es dificultad, el cuerpo es algo que debe arder ahí, en ese altar que hemos puesto. Pero no todos los pueblos pensaron de esa manera. Vamos a ver, ¿no?, esa historia un poco triste y a veces hasta oscura, aunque la vamos a mencionar, sino que vamos a revisar otro tipo de historias. Solo en este texto de carne y piedra me referiré a 3 o 4 ejemplos. En realidad les invito a revisar todo el texto, pero ya como ven en estas sesiones hago unas leves invitaciones o hago unas leves sugerencias a cada uno de los puntos en estos autores. El primero, Atenas. Vámonos al cuerpo de Atenas, vámonos a la visión, a esa visión de la relación entre carne y piedra, a esa relación entre la ciudad que nace cuando pones una piedra. Allí nace ya una ciudad. Casi que uno, no sé, podría irse y jugar un poco de la manera nietzscheana que hace, bastante irrespetuosa con el origen y con la etimología de los términos, jugar un poco con la palabra ciudad y pensar que la ciudad etimológicamente significó eso, ¿no? Carne y piedra. Eso significan las ciudades. Veamos entonces, ¿qué es Atenas desde esta perspectiva? ¿Qué son las ciudades? ¿O qué era Atenas como ciudad? Era fundamentalmente dos cosas. La voz, que se abría espacio. La voz que se abría espacio en el ágora, por ejemplo. La voz que demandaba la construcción de una serie de edificios, de una serie de casas, de una serie de construcciones que estuviesen dispuestas para la voz. El ágora, por ejemplo, ¿no?, estaba dispuesta para la voz. El murmullo incesante de cientos de personas en una plaza. Allí es la voz la que reina y allí es la voz la que abre espacio. El cuerpo del ateniense se hace por la voz. El teatro también es un lugar. El Areópago también es un lugar. Y son lugares para la palabra, son lugares para la libertad de expresión. Pero no solo eso, también en Atenas la ciudad se hace y honra la desnudez. Es común ver en las referencias históricas cuántos lugares se hacían. Por ejemplo, los gimnasios, donde iniciaron muchas de las célebres escuelas de filosofía. Por ejemplo, la primera escuela de filosofía, junto a la escuela de Isócrates,
la academia de Platón, ¿sí?, se hizo en un antiguo gimnasio dedicado al héroe Academos, donde las personas iban a ejercitar su cuerpo, pero también a hacer visible su cuerpo, la belleza de su cuerpo, las formas de su cuerpo. La desnudez entonces generaba un espacio en la ciudad. No es lo mismo estar desnudo en el bosque, en la selva, en espacios extramuros, ¿no?, de la ciudad, que estarlo en la ciudad. Entonces, en la ciudad, los seres humanos de esa época, o los atenienses de ese momento, de alguna manera podían hacer realidad aquella alegría de la infancia que corre desnudo, ¿no?, por donde quiere. De alguna manera el cuerpo se exaltaba. La exaltación del cuerpo a través de la desnudez, el no sentir vergüenza del cuerpo en su desnudez. Atenas entonces se constituye de esta manera. Es un espacio para la voz, nos dicen normalmente los libros, pero también es un espacio para el desnudo. Segunda historia. En esta segunda historia avanzamos en Roma. Los romanos tenían una especie de relación, ¿no? Yo solo puedo creer en lo que puedo observar, en lo que puedo ver. Por eso Roma debía ser un teatro del mundo. A través de Roma debías ver todo el imperio, sí, pero también todos los pueblos, todas las culturas. La idea de que muchos romanos fuesen ciudadanos aún no de nacimiento. Es como la primera vez en la historia que surge una sociedad que admite dentro de su espacio, dentro de sus muros, a muchas personas que no han nacido allí. Es una sociedad que, contrariamente a lo que uno podría pensar, no es xenófoba en esos términos. Al contrario, es sumamente abierta. De hecho, muchos de los grandes emperadores no provenían de Roma, ni siquiera de Italia. Muchos de esos grandes emperadores provenían de muchas de las provincias que pertenecían al imperio. Este hecho solo es posible si yo estoy en una ciudad que quiere ser teatro del mundo, que quiere mostrar el mundo en sí mismo, que quiere ver la diversidad cultural, la diversidad de pareceres. Pero también hay una cuestión bastante estricta en Roma, y es que allí la creencia consiste en mirar. Por eso era tan difícil creer en dioses invisibles para los romanos, en dioses trascendentes. No podrían creer en ello. Los dioses tendrían que estar materializados en estatuas, y entre más grandes y más hermosas fueran, mejor. Los edificios entre más esplendorosos fueran, mejor. Entre más sublimes fueran, mejor. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos da la gloria. La gloria de Roma y el esplendor de Roma deriva justamente de eso, de la grandeza de sus construcciones, de la belleza, de la armonía de sus construcciones. ¿Pero por qué? Porque el mundo debía ser eso. Sabían perfectamente que ellos no eran distintos al resto del mundo, como pensaron los atenienses, porque pensaban en forma distinta, que eran distintos al resto del mundo porque estaban haciendo un mundo distinto. El acueducto no era solo para Roma, era también para las provincias. Los avances militares no eran solo para Roma, también era para las provincias y era para el mundo entero. La conquista del mundo era especialmente un deber. Ningún imperio se llamó Atenas, ningún imperio se llamó Esparta. Sí, una ciudad-estado fue Atenas, una ciudad-estado fue Esparta, pero Roma fue una ciudad que fue un imperio, que ni siquiera las ciudades italianas de la época del Renacimiento pudieron llegar al esplendor que tuvo Roma, porque Roma quiso contener el mundo en sus muros. Tercera perspectiva, tercera historia de la relación entre carne y piedra. Agua, sangre y piedra. Aquí el cuerpo se separa en dos instancias. Llega el cristianismo y el cuerpo se hace agua y sangre. Nuestro cuerpo solo por imagen, pero en realidad era el cuerpo de Dios, era el cuerpo del Hijo de Dios que había llegado a la tierra para salvación. Esta perspectiva entonces, esta idea entonces, el Hijo de Dios es agua, sangre y piedra. Es la piedra sobre la que se edifica la cristiandad, pero también es la sangre del sacrificio con la que se purifica.
y es el agua, ¿no?, que de alguna manera representa la palabra de Dios o el Evangelio. Esta perspectiva, estas tres instancias de la vida tenían que ser reflejadas en la ciudad, y las ciudades medievales debían ser reflejo justamente de esto, del agua, de la sangre y de la piedra. Cómo el agua y la sangre se expresan en una ciudad. A través de los acueductos se expresan en una ciudad, a través del manejo del agua se expresan en una ciudad. Cómo la sangre se expresa en una ciudad, cómo la sangre se manifiesta en una ciudad, a través del desprecio al cuerpo, al espacio. Y estas ciudades entonces se apiñaban, estas ciudades se acercaban demasiado. No había aire para las personas, porque la sangre y el agua estaban totalmente olvidadas en estos espacios. Aquí no se caracteriza la función fundamental, o aquí no se caracterizan los conceptos fundamentales de la ciudad, no son los que caracterizan la forma de la ciudad. Al contrario, lo que hacen en estas ciudades es simplemente que los conceptos fundamentales, al ser tan esenciales, están dedicados solo a los lugares dedicados para el culto religioso. Y entonces son las catedrales y son los lugares de adoración y son los lugares religiosos los que van a mostrar el mundo. El mundo no se reduce a las ciudades son míseras. Los pueblos medievales son míseros en su constitución. Nadie piensa propiamente en el cuerpo de las personas. Nadie piensa propiamente en la existencia de las personas. Aquí se olvidó el asunto de reflejar un mundo con grandeza, ¿no? El mundo, no. Aquí se ha olvidado todo aquello. La grandeza queda reservada solo para aquellos lugares donde se puede hacer presente ese cuerpo de Dios que es agua, sangre y piedra. Y hay entonces un altar que es de piedra para los oficios religiosos. Hay entonces un lugar para el bautismo, para el agua, ¿no?, para el agua sagrada. Y se construyen cosas, justo las pilas bautismales se construyen para ello. Y hay un lugar para la sangre, hay unos recipientes para la sangre, para el vino. Claro, todos aquellos objetos y todas aquellas cosas que se hacen en la realidad religiosa, van a estar reservadas solo a estas instancias. Y el eje de la ciudad va a ser justo el lugar religioso de culto, como lo fue tal vez para muchos pueblos en la antigüedad. Sin embargo, y esto para terminar, no como otra historia, sino como una especie de culminación a todo lo que quiere hacer Richard Sennett en esta obra, podríamos pensar que de alguna manera, cuando emergen las ciudades representaban una especie de libertad, ¿no? El aire, dice él, de la ciudad libera. Y libera en tres sentidos fundamentales. El primero de los sentidos es que la ciudad va a pasar de una instancia de representación sagrada, de una instancia de valoración sagrada, incluso sobrenatural, ¿no? Va a pasar de esa instancia a una instancia, ¿sí?, de liberación estatal. Es decir, es el lugar donde reside el poder gubernamental se va a centrar en las ciudades. Los palacios, los edificios de aquellas personas que gobiernan la ciudad, que gobiernan los reinos o los estados, van a estar allí ancladas en las ciudades. Y el poder religioso y el poder estatal se van a vincular. Pero, piensa Sennett, ha cambiado esta perspectiva. Las ciudades se van a convertir en una nueva instancia y van a pasar a un nuevo aire de libertad. Y ese nuevo aire de libertad es el que la edad contemporánea ofrece. La ciudad va a representar o va a significar prosperidad, progreso. Los grandes edificios, ahora sí, mucho más grandes que cualquier otro edificio en otro tiempo, en cualquier historia, en cualquier gran ciudad. Aún las más grandes ciudades del pasado palidecen frente a las grandes urbes de nuestro tiempo. Aún los muros que rodeaban a las ciudades antiguas, ¿no?, y el trazado de las sociedades nuestras, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el trazado de Bogotá en un mapa de hace más o menos unos 100 años. Toda esta perspectiva de la ciudad palidece, toda esa visión de perfeccionamiento de la ciudad palidece frente a las urbes de nuestro tiempo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se presenta esto?
porque justo la libertad, el aire de la ciudad que libera, pasa a una instancia distinta. Tal vez la religión y el Estado estuvieron durante mucho tiempo, de alguna manera, intercambiando su dominio, haciendo una especie de pactos de dominación, pero entra una nueva perspectiva y la ciudad representará el avance económico, el progreso económico de la sociedad estará mediado justamente por ello. Claro, la ciudad significa prosperidad, la ciudad significa avance, la ciudad significa objeto, y allí la carne recuerda y recobra mejor el lugar que la piedra le había quitado. La piedra había quitado el lugar a la carne, la piedra había quitado el lugar al cuerpo, después que se implantan unos sistemas dogmáticos de la religión y unos sistemas dogmáticos del Estado. Ambas perspectivas, la perspectiva de la ley de la fe y la perspectiva de la ley civil, de la ley estatal, tenían en común justo eso, la negación de la carne. Por ello el suplicio que se aplicaba por igual, como leemos en Vigilar y Castigar de Michel Foucault, el suplicio que se aplicaba por igual, sea a los pecadores o a los criminales. El desprecio por el cuerpo termina en nuestro tiempo, cuando la ciudad es tomada, cuando la ciudadela es asaltada y finalmente la economía toma el lugar que en otro tiempo tuvo el Estado y que tuvo la religión. Podemos terminar pensando justamente en este hecho, en que les invito a que consideren si los problemas que existen en nuestras ciudades o los problemas que existen en nuestra sociedad derivan ¿por qué? Derivan porque hay dogmas en un tiempo nuevo, hay instituciones vetustas en un tiempo nuevo, o porque en realidad nosotros ya estamos en una época distinta. Puede ser que haya instituciones vetustas para un tiempo nuevo, que haya instituciones demasiado antiguas. Como decía ahora Richard Sennett en la anterior sesión, hay instituciones que ya han sido corroídas por el paso del tiempo y que se niegan a irse, que quieren, se obstinan en permanecer. Estas instituciones de una perspectiva religiosa dogmática o una perspectiva estatal dogmática están entonces siendo asaltadas, están entonces siendo derribadas. Y les invito a pensar en ello. ¿Cómo están nuestras ciudades? El aire que libera nuestras ciudades es sobrenatural, el aire que libera nuestras ciudades es del orgullo nacionalista, es del orgullo patriótico, es espiritual en el alma de las personas y ya no sobrenaturalmente o con instancias divinas, sino o el alma o la liberación o la libertad, el aire que nosotros respiramos es un aire que la economía nos ha proveído. Bien, muchas gracias.